Bueno, ok, buenos días. Hoy vamos a hablar de continuidad, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo, darle una leída a la parte del anexo, ver algunas definiciones tal vez relevantes, un par de ejercicios. En este caso tenemos 10 ejercicios en el anexo, tal vez hagamos 5, no sé, vamos a ver por cuestiones de tiempo. Pero entonces vamos a empezar a hablar de continuidad. Entonces, básicamente la definición, ¿verdad? Y de nuevo, aquí asumimos que sabemos la definición de límite. Si alguien tiene alguna consulta al respecto, ¿verdad? Con toda confianza y nos devolvemos. Que de hecho ahorita en alguno de los ejercicios creo que lo vamos a necesitar. Pero entonces básicamente una función f, en este caso está escrito de R en R, ¿verdad? Pero una función f definida en algún dominio con valores reales se dice continua en A, en la minúscula, si el límite cuando x tiende a A de la función es igual a f de A. Es decir, si para todo epsilon, y aquí está la definición en términos de límite, si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si yo estoy muy cerca de A, entonces f de x menos f de A es menor que epsilon. Aquí siempre es bueno hacer un dibujito, entonces vamos a agregar una página. Ok, eso es lo que no quería. Ok, por alguna razón no se quiere copiar, pero bueno, no importa. La definición, ¿qué es lo que decía? Y básicamente es continua. F es continua en A. Si el límite cuando x tiende a A de la función es igual a f de A. O en términos de límites, si para todo epsilon positivo yo puedo encontrar un delta positivo, tal que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos f de a es menor que epsilon. Y entonces nada más el comentario que quería hacer era gráficamente tener una noción de qué es lo que ocurre, ¿verdad? Si aquí yo tengo el valor a, cuando yo hablo del vecindario x menos a menor que delta, entonces lo que estoy diciendo, bueno, todos los valores de x van a estar en este vecindario a menos delta y a más delta, ¿verdad? Porque, ¿qué significa esta desigualdad? Que este valor absoluto sea menor que delta, lo que significa es que x menos a tiene que estar entre menos delta y delta. O sea, que x está entre a menos delta y a más delta. Entonces, eso con respecto a esa desigualdad. Con respecto a las imágenes, lo que tenemos es una desigualdad de f de x menos f de a menor que epsilon, que de nuevo, si por aquí está en la imagen de a, entonces lo que estoy hablando es que el f de x tiene que estar en un vecindario de radio epsilon, o sea, aquí tengo f de a más epsilon y f de a menos epsilon. Entonces, de alguna forma, el término es verdad para cualquier epsilon, o sea, no importa el tamaño de este intervalo, conforme yo lo hago más pequeño, siempre voy a poder encontrar un delta que se relaciona con el tamaño de este intervalo, tal que siempre que yo esté dentro de este intervalo, valores en x, las imágenes van a estar en este otro. Esa es básicamente, eh, digamos que una representación gráfica de lo que dice la definición. En palabras sencillas, algo es continuo, ¿verdad? Cuando yo, al ver la gráfica, no levanto el lápiz, ¿verdad? Esa es como la noción que uno tiene de continuidad a modo muy intuitivo. Entonces, viene un primer ejercicio, ese creo que queda como ejercicio al lector. Pruebe que las funciones polinomiales son continuas. En general, eso se ve en cualquier curso de análisis y se puede deducir con propiedades que vienen más adelante de manera más sencilla. En el segundo, dice sea una función de R en R, tal que existe una constante L con la propiedad de que f de x menos f de y es menor o igual que x menos y. Pruebe que f es continuo. Entonces, este sale rápido. Vamos a ver si esta vez sí copia. No sé por qué no quiere copiar.
sé por qué no quiere copiarlo. Quería ver si quiso. Pero entonces es meramente utilizar la definición. Tengo una función f que satisface esta desigualdad. Entonces, para darle un poquito de formalidad a la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Básicamente, esto que teníamos acá. Entonces, lo que queremos probar es que para todo epsilon positivo, existe un delta tal que esto implica esto otro. Entonces, en este caso, pues casi que sale de inmediato, porque si se fijan, el x menos a menor que delta lo podemos relacionar con este x menos y. Y el f de x menos f de a es básicamente lo que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué hace uno en general? Bueno, si yo quiero demostrar que es continuo, uno fija un epsilon positivo, ¿verdad? La parte de existencia del delta, entonces vamos a tener que decir, bueno, en algún momento yo voy a tener que decir usualmente, tome delta igual a algo, que ahorita veremos. Pero entonces vean qué pasa acá. Y pues simplemente, eh, si yo lo que quiero acotar, si yo lo que quiero ver que es continuo en un valor y, digamos, veamos que f es continuo en, eso simplemente para utilizar la desigualdad tal como aparece. Entonces, cuando yo acoto f de x menos f de y, ya eso me lo están dando en el enunciado. Esto es más pequeño que L por x menos y. Y recuerden que yo lo que quiero es llegar eventualmente, después de alguna secuencia de pasos, que esto es menor que epsilon, el epsilon que ya tenemos fijo. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Simplemente, si yo quiero que esto sea menor que epsilon, basta con escoger que x menos y sea menor que epsilon entre L, ¿verdad? Porque sabemos que L es un número positivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Bueno, de aquí ya nos dimos cuenta cuál es el delta que hay que tomar. El delta debería ser epsilon entre L. Entonces, voy a mover esto para el lado. Eso es, digamos, que es lo que uno tiene en mente cuando piensa el ejercicio. Entonces, para ver que es continuo, yo digo ahora sí, para ese epsilon positivo, yo voy a demostrar que existe un delta, que en este caso el delta sería epsilon entre L. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro valores x menos y en valor absoluto más pequeños que este delta, que es epsilon entre L, entonces lo que pasa es que L por x menos y es menor que epsilon. Y en lo que queremos llegar, que es f de x menos f de y, la distancia entre ellos dos, por hipótesis, esto es más pequeño que L por x menos y, y por la forma en que escogimos el delta, esto es más pequeño que epsilon, si x menos y es menor que delta. Entonces, esa precisamente es la definición. Entonces, f es continuo en y, y como y era genérico, en particular va a ser continuo en todo R. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué se me suena en el chat? Aquí está el chat. Ok, preguntas. Recuerden escribirme, ¿verdad? Si tienen alguna duda o levantarla. Y luego, volviendo al anexo, proposiciones básicas. Si tengo funciones continuas, cuando yo sumo, multiplico por escalar. Cuando yo sumo, multiplico por escalar o multiplico funciones continuas, sigo obteniendo funciones continuas. Y en particular, si yo divido funciones, también voy a obtener una función continua siempre y cuando el denominador no sea nulo. ¿Okay? También, si yo tengo dos funciones continuas, la composición es continua. Esos son resultados básicos. Y entonces, más o menos, de ahí es una manera rápida de ver el ejercicio 1, que dice que todas las funciones polinomiales son continuas. Porque entonces uno sabe que la función constante es continua, la función identidad es continua. Y cuando yo multiplico y sumo, todo es continuo. Entonces, esa es otra manera. Esa es una manera de ver. Con respecto a este criterio de continuidad, esto es bastante útil. Porque si se fijan en el ejemplo que hicimos antes, para ver que algo era continuo utilizamos la definición de límites con epsilon y deltas. Este criterio
también es bastante útil. Básicamente me dice, si yo tengo una función definida en los reales, la función va a ser continua en un punto A, sí, solo si, para toda sucesión xn que tiende a A, se tiene que el límite de las imágenes es f de A. Y de nuevo, tal vez un grafiquito pueda ayudar en este caso. Bueno, lo que me está diciendo es, si yo quiero ver, bueno, si yo quiero ver que una función es continua, basta darme una sucesión de puntos xn que converja a, y entonces lo que tiene que ocurrir para que sea continua es que las imágenes precisamente converjan a f de A. Eso para toda sucesión. Entonces, como es para toda sucesión, yo estoy seguro, pero tanto por la izquierda como por la derecha, que voy a tender al f de A y entonces el límite existe. Ese se llama criterio de continuidad. Bueno, es un criterio de continuidad. Ok. Luego vienen dos ejercicios. Copiarlos. Que igual, estos son resultados básicos cuando uno lleva el... Bueno, el 3 es un resultado básico cuando uno lleva el curso. Y en 250, digamos, tal vez. Entonces vemos el tercero. Entonces, me dicen, tengo dos funciones, f y g, definidas en el mismo dominio A, que sabemos que son continuas, y además sabemos que en este conjunto, que vamos a llamarlo S, para más adelante, es el conjunto de todas las preimágenes, todos los X que están en A, en donde las funciones coinciden, en donde las imágenes coinciden. Entonces, si este conjunto es denso, necesariamente F y G coinciden en todo A. Y esto me interesa rescatarlo porque también lo vamos a usar en lo que sigue. Entonces, básicamente yo quiero ver que f y g coinciden en todo A. Entonces, lo que queremos probar es que f de x es igual a g de x para todo x que esté en A. ¿Okay? Entonces, los separamos, si queremos verlo todo, los separamos en dos casos. Si x está en este conjunto S, no hay nada que probar, porque en el conjunto S yo sé que las funciones coinciden, ¿verdad? Por definición del conjunto S. Si estamos afuera de eso, o sea, si estamos en el dominio que se llamaba A, pero no estamos en ese, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a usar este criterio de continuidad. Como S es denso en A, yo sé que existe, puedo tomar una sucesión xn de valores en S, tales que convergen a este valor x. ¿Okay? Eso por un tema de densidad. Ok, perdón, tengo una pregunta que no había visto. En todos los casos, delta será menor o igual que epsilon. Y no, el delta en general varía según cada ejercicio. Eso puede, para cada función, digamos, uno toma un delta muy particular, incluyendo, uno puede hacer la función tan complicada como uno quiera y el delta puede tener formas variadas, incluso mínimos, cosas raras. Ok. Entonces, ¿no? Si x está fuera de S, yo sé que existe una sucesión xn que converge a x. Pero entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que f y g son continuos por hipótesis, entonces como f es continuo, y en x en particular, es en todo el conjunto, pero en particular en x, entonces necesariamente f de xn converge a f de x, y también como g es continuo, por el criterio que vimos antes, g de xn también va a converger a g de x. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Los xn son elementos del conjunto S en donde yo sé que ambas funciones coinciden. Entonces,
f de xn y g de xn, estos dos elementos de acá, siempre son iguales para todo n. ¿Ok? Entonces, si estas dos sucesiones son iguales, como convergen necesariamente su límite es único. Por lo tanto, podemos concluir que el límite f es igual al límite g, que es lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Consultas. Yo no entendí cuando está A está fuera de S Ajá. y aplicas la densidad en A. Ok. Eso, digamos, tal vez el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Los racionales, por ejemplo, son densos en R. Si vos Sí. agarras un conjunto fuera de Q, un número irracional, yo lo puedo Ujú. aproximar por una sucesión de números racionales que converge a él. Ah, Entonces, aquí es sí. exactamente, digamos, la misma idea. Tengo S, que es denso en A. Entonces, cualquier elemento en A, yo lo puedo aproximar por una sucesión de números que están en S. Dale. Ese era el ejercicio 3. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? ¿Y por qué deciste que el límite era 1 en f de x? El límite de F... ok, Para todo n. pongámoslo por acá. Digamos, escribamos eso. Los xn están en este conjunto que llamamos S, ¿verdad? Entonces, ¿qué cumple ¿cuál es la característica de estar en ese conjunto? Que sus imágenes en cualquier función en f o en g son iguales. ¿Okay? Entonces, cuando tomo el límite a cada lado, obtengo esta igualdad cuando n va para infinito. Ah, dale, Pero ¿qué y pasa? Como f y g son continuos, conmuta el explico límite un con... paso extra, que es el criterio de continuidad que mencionamos de sucesiones, tendríamos esto de acá, por continuidad. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Bueno, la sucesión converge a x. Entonces, en el lado de la izquierda tengo f de x y en el lado de la derecha también tengo g de x. ¿Okay? Tal vez es más ordenado escribirlo de esta manera. Gracias. De hecho, sería más correcto. ¿Okay? ¿Cómo es? Entonces, ese es el 3. El 4 me parece también, creo que interesante, y para los que no lo han visto nunca, creo que sería bueno, verlo. Que algunas veces quiere copiar, algunas veces no. Eh, entonces vamos a 4. Me dice, determine todas las funciones eh, continuas de R que satisfacen que f de x más y es igual a f de x más f de y. Entonces, ¿alguna idea aquí para ver para estar seguros que no están dormidos? ¿Alguna idea en este ejercicio? ¿Qué podríamos hacer? Que f en 0 es 0. F de 0 es 0. Ajá. Y eso lo haríamos. ¿Verdad? En No este está tipo de escondido. preguntas uno empieza a hacer casitos, a ver qué ocurre. Es Entonces, continuo en 0. ajá. ¿Es continuo en 0? Sí, eso por hipótesis es continuo. Y lo que me dijiste es que la imagen de 0 es 0, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Verdad? ¿Y eso cómo lo podemos deducir? Bueno, si yo empiezo a sustituir valores de x y y, por ejemplo, si cambio la x y la y por 0, entonces me queda que f de 0 es igual a 2 veces f de 0, o sea, efectivamente f de 0 es 0. ¿Está bien? ¿Eso es correcto? Ya tenemos un valor. Tomando x igual a y, Ujú. Vamos a ver si f tenemos. de 2x es igual a 2f de x. Correcto, muy bien. Eso es totalmente válido. Ujú. Y ahí uno puede como hacer un tipo de inducción, por ejemplo, tomar y como 2x, entonces f de 3x sería 3f de x.
¿correcto? Entonces, y de nuevo, tal vez aquí lo estoy haciendo muy rápido, hagámoslo un poquito más lento para los que todavía no- todo lo que estoy haciendo es en lo único que yo sé, que es esta condición, voy a darme valores para la x y la y para tratar de entender qué está ocurriendo con esa función. Entonces, en el primer caso lo que hice fue cambiar la x y la y por 0. En el segundo caso cambié la x y la y por el mismo valor. Entonces, lo que dice Johan es básicamente, ¿qué pasa si ahora yo cambio la x por 2y? Entonces, cuando yo hago x más y, esto me va a dar 3, para que todo quede en términos de x. Voy a cambiar la y por 2x. Y entonces me va a quedar en el lado de la izquierda, x más y serían 3x. Y en el lado de la derecha, yo tendría f de x más f de y, pero la y la cambié por 2x. Y por lo de antes, yo sé que f de 2x lo puedo cambiar por 2f de x. O sea, tengo 1 y 2 que me darían 3. Y eso está excelente. Y entonces como que uno estaría tentado a decir, ¿verdad? Como que parece que f de n por x es igual a n veces f de x. ¿Okay? Lo cual es cierto, y si gustan, para hacer la prueba formal lo pueden hacer por inducción, digamos. Por eso esencialmente es este paso del 1 al 2. Entonces ya por lo menos sabemos algo de la función, y es que si yo agarro cualquier número natural y la imagen de n por x es n veces la imagen de x. ¿Okay? Esa es una observación útil que ahorita vamos a utilizar. Entonces uno dice, bueno, perfecto, ya sabemos qué pasa en los naturales, por lo menos. Pregunta, ¿será cierto esto si n ya no es natural, sino que ahora n es entero? Entonces, ¿qué dirían? ¿Y si le doy menos? Entonces, bueno, yo digo, bueno, pensemos en sustituir algo más. Entonces, si yo quiero meter negativos, como que de alguna forma ocupo sustituir algo negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo en la x pongo x y en la y pongo menos x? ¿Okay? Entonces, si hacemos eso, de nuevo, siempre estamos sustituyendo en esta expresión inicial que tenemos, que es lo único que sabemos. Entonces, si hacemos eso, en el lado de la izquierda me va a quedar 0. En el lado de la derecha me va a quedar f de x más f de y, pero y es menos x. Y ya sabemos de lo que se mencionó al inicio, ¿verdad? Que esta imagen de 0 vale 0. Entonces, despejando, me quedaría que f de menos x va a ser igual a menos f de x. ¿Okay? Entonces, de otra forma, esto es una función impar. Y en particular, ¿verdad? Si ahora yo cambio, sin esto mismo, yo reemplazo la x, por nx, entonces lo que me queda es que la imagen de menos nx tiene que ser igual a menos f de nx. ¿Verdad? Aquí estoy asumiendo que n es natural. Entonces, por lo que ya sabemos, llamemos esto 1, por lo que ya sabemos, por la igualdad 1, yo sé que la imagen de nx cuando n es natural es menos n de f de x. ¿Okay? Entonces, ¿qué me dice mi esto? Bueno, no importa entonces ahora si el coeficiente que usted tiene es negativo, en este caso tengo menos n, ese menos n también sale, digamos, por así decirlo, de la función. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos una segunda afirmación, es que esa igualdad que habíamos encontrado antes es válida ahora para n, cualquier entero, porque ya podemos meter el signo negativo. ¿Okay? Preguntas, Jessica. Okay. Entonces, bueno, uno sigue tratando de aumentar el conjunto, ¿no? Dice, bueno, ok, ya lo sabemos para los enteros, ¿y cuál conjunto sigue? Siguen los racionales. Estos serán ciertos ahora si n es un número racional. ¿Okay? ¿Y hacia dónde quiero llegar a esto? Vean que en el ejercicio 3 dijimos que si yo sé que tengo dos funciones iguales
en un conjunto denso, entonces las funciones son iguales en todo el conjunto grande. Entonces nosotros sabemos que Q es denso en R. Si yo logro demostrar una igualdad de funciones en Q, por este resultado sé que las funciones van a tener que ser iguales en todo R. Hacia eso es donde queremos llegar. Entonces, si queremos ver qué pasa en números racionales, ¿verdad? Voy a tener que cambiar la n por un p entre q, donde p y q son enteros. ¿Verdad? Y bueno, q diferente de 0, claramente. Okay. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué haríamos aquí ahora para ver cuánto es f de un número racional por x? ¿Qué harían acá? ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos calcular eso con lo que sabemos? Que de hecho ya desapareció. Ahí está arriba. Lo mismo, x0, x1 y x2. ¿Cómo? Espera. De alguna forma, ¿verdad? Si tenemos, o sea, si creemos que lo que estamos haciendo se va a generalizar, de alguna forma yo debería llegar a que esto es igual a P entre Q por F de X. Entonces la pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Podré sacar ¿Separar la eso? fracción o...? Ok, pero ¿cómo separaríamos la fracción? Claro. Entonces, vamos a hacerlo, digamos, por dos partes. ¿Qué sí sabemos? Sabemos de 2 que si yo tengo un número entero multiplicando, ese número entero puede salir. Entonces, ¿qué pasa acá? Este P es un número entero, ¿verdad? Que está multiplicando a lo que sea, no me importa. Entonces, ese P puede salir y nada más me queda 1 entre Q por X. ¿Ok? Eso sí sabemos. ¿De acuerdo? El problema está claramente en el Q que tenemos por ahí. ¿Ok? Pero esto se cumple, ¿verdad? Para cualquier X, porque en las funciones está definida en todo R y esa igualdad se cumple para todo X y Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tratar de librarme la X? ¿Alguna idea? Entonces, vean que todo lo que hemos hecho es sustituir, ¿verdad? Cambiamos la X y la Y por 0, la X por Y, la Y por 2X, la Y por menos X. ¿Qué podría yo tratar de sustituir aquí la X? Sustituyo. Tal vez hacer algo como un Ujú. P por X entre P o algo así. ¿Correcto? Para poder cancelar cosillas. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa Sustituir si yo X por pongo... Ajá. QX o... Ok, si pongo QX, entonces... bueno, sí se puede. Sí, ok, no, sí. ajá, ok, nada más voy a escribirlo para que vean cómo podemos arreglarlo. Si cambio la X por QX, y de nuevo estoy cambiándolo en estos tres, ¿verdad? Entonces sustituyo la X por QX en 3. Si hiciéramos eso, entonces esta X se convierte en este QX y esta X se convierte en este QX. Entonces como que a lo que estaríamos llegando es que f de p por x es igual a p por f de x. ¿Okay? Lo cual no está mal, pero no es directamente lo que queremos, porque recuerden que nosotros queremos llegar a lo que teníamos por acá. De alguna forma quiero llegar a un q en el denominador. ¿Okay? Pero entonces yo digo, bueno, como que esta p está jodiéndonos la vida. Entonces, ¿qué pasa entonces si en lugar de sustituir por qx, divido esto también por p? Entonces, en lo que calculamos, estoy cambiando por eso mismo, pero ahora dividido por p. Porque entonces, ¿qué ocurre ahora? En el lado de la izquierda solamente me va a quedar... En el lado de la izquierda la p y la q se cancelan, me queda f de x. Y en el lado de la derecha me queda p por f de x entre p. Que ahora sí me gusta más, porque si paso el p a dividir, me quedaría algo así.
Y bueno, claramente P no puede ser 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta última desigualdad? Llamémosla 4. Lo que me dice es, si usted tiene X y lo divide entre cualquier entero que no sea 0, usted esa división también la puede sacar. ¿Ok? Y me dicen, pasa la línea dividida en 2. Sí. Pero vamos a ver. Vamos a ver si es cierto y si me estoy complicando la vida. En 2, si yo paso a dividir el n, me quedaría que 1 entre n por f de nx es igual a f de x. Lo mismo entre n entre n. Que realmente no me sirve de mucho, porque lo que quiero ver, ¿verdad? Es que yo sé que si el argumento lo multiplico, ese coeficiente sale. Porque cuando digo multiplico, Pero eso está f de x está multiplicado por n entre n. ajá. Entonces, ¿verdad? No es directamente lo mismo. No sé si me explico. Bueno, no, pero sí, tal vez es más rápido, porque si ahora, sí, correcto, ya entendí, gracias, Kevin. Correcto, tienes toda la razón, ok, me complica la vida. Perfecto, bien. Y en este entonces ahora yo reemplazo la x por x entre n, donde queda x. Ok, también, entonces aquí nada más reemplazo la x por un x entre n, y entonces me queda f de x es igual a f de x entre n. Sí, totalmente válido, ok, perfecto. Entonces lo importante es que estamos llegando, esa es otra manera totalmente válida, estamos llegando a esta igualdad, ¿verdad? Que si yo divido por un entero, ese entero también puede salir de la función. Y entonces, en particular, ya sabemos, a partir de esa división, ya podemos deducir que si yo tengo cualquier número racional, entonces ese número racional también sale de la función. ¿Sí? ¿Hay consultas? Ok, y entonces, ¿qué nos haría falta? Bueno, ya tenemos una relación bonita. Básicamente lo que dice es, si yo tengo r por x, la imagen de r por x es r veces la imagen de x para todo número racional. Entonces, y como esto se cumple para todo racional por temas de densidad, ¿verdad? Esto es una función, esta es otra función, necesariamente podemos concluir que f de cualquier constante por x es una constante por f de x para toda constante ahora real, ¿verdad? Por el ejercicio anterior. ¿Alguna pregunta en ese paso? Entonces, ya llegando aquí, ¿cuál creen que sea la respuesta? ¿Cuál es la única, bueno, cuáles son las funciones que nos servirían? F de x, ¿qué criterio debería tener? ¿Alguna idea? 0. Pero, bueno, la función idénticamente 0 funciona así. Pero más general. Okay. De hecho, si queremos verlo tal vez de manera sin gracia, esta x yo la puedo ver como x por 1, ¿verdad? Ahora pensemos que x es cualquier número real. Esa x yo lo puedo ver como x por 1. Esa x, por la propiedad anterior, la podemos sacar de la f, ¿verdad? Y la imagen de 1, pues es una constante. ¿Okay? Llamémosla, tal vez para ser más, llamémosla n. Entonces la función simplemente es de la forma una constante por x. ¿Okay? Perdón. Okay.
acuerdo. Luego, otros resultados por ahí. Este teorema que también es bastante conocido. Y aquí es súper importante, está definido en un intervalo cerrado. Entonces, f necesariamente alcanza su máximo y su mínimo. Es decir, existen dos valores en el dominio en x2, tales que para todo x se tiene que las imágenes siempre son más grandes que el mínimo. Hay un micrófono abierto, tal vez ahí para mí. Y son menores o iguales que el cf de x2, que es lo que estamos llamando máximo. ¿Okay? Entonces, segundo. Entonces, básicamente lo que dice es, si yo tengo un intervalo cerrado y tengo una función continua, entonces la intuición es que como es una función continua, su gráfica se realiza sin levantar el lápiz, entonces sin importar lo que haga, siempre va a haber un punto que está más arriba, que es el máximo, y siempre va a haber un punto más abajo, que es el mínimo. ¿Okay? Esa es la noción. Ahora, ¿por qué tiene que ser un intervalo cerrado? Y ese es el ejercicio 5. Dice, encuentre una función continua definida en un intervalo abierto, en donde f no posea ni máximo ni mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocupamos que la función esté definida en un intervalo cerrado? ¿Alguna idea? Si toma la función 1 entre x, entonces no tiene máximo, pero en intervalo 0 más infinito. En el anterior era 0 más. Perfecto, está bien. Hagámoslo en un intervalo acotado. No metamos el infinito. Pero ese es un ejemplo válido. Si tengo la función 1 entre x, la función 1 entre x hace algo así. Y esta claramente, ¿verdad?, no tiene máximo. En este caso, sí tiene un mínimo, que se alcanzaría en 1. ¿Verdad? E igual, si lo consideráramos el intervalo abierto 0, 1, aquí tampoco tendría mínimo. Cuando hablamos mínimo, ¿verdad?, es que la función alcanza ese valor en algún punto. ¿Okay? Y, ¿verdad?, y en general, no sé, un caso muchísimo más general. Si ustedes tienen ahí cualquier intervalo, y ustedes podrían tener una función algo así. Esta no tiene ni mínimo ni máximo. Pero sí, perfecto. Es necesario que el intervalo sea cerrado. Es una de las hipótesis requeridas. ¿De acuerdo? Ok. Hacer el 5. O sea, ya casi vamos a llegar a la hora, entonces tal vez nada más hagamos algunas ideas de los 6. Y ustedes lo escriben formalmente. Ok, me tengo una función continua definida en todos los reales, tales que ambos límites en menos infinito y más infinito existen y son reales. Pruebe que la función es acotada, es decir, que existe una constante m positiva, tal que f de x es menor que l para todo x. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos otra vez? Solo sabemos que tenemos una función continua, el dominio es R, y los límites en más infinito y en menos infinito existen. Entonces, no sé, para tener una noción, digamos que en más infinito se va para algún valor ahí, no me importa cuál, y en menos infinito se va para otro valor, no me importa cuál. Entonces resulta ser que esa función, al parecer, debe ser acotada. ¿Alguna idea? Tratando de utilizar, ¿verdad?, lo que ya dijimos, que toda función en un intervalo cerrado alcanza un máximo y un mínimo. Y la definición de límite para infinito. Ok, entonces, exactamente. Y de nuevo, por tiempo no la voy a escribir toda, pero escribimos la definición de límite para infinito cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Eso básicamente lo que me dice es que a partir de un n muy grande, si el límite en más infinito es L1, a partir de ahí, la distancia entre la función es algo relativamente chiquitito.
¿verdad? Ahí se usa la definición con epsilon y listo. Lo mismo pasa para menos infinito. Existe algún n2 en donde, para antes de ese n2, la diferencia entre la función y el límite es menor que epsilon. ¿Okay? Eso en particular a mí me va a decir que la función está acotada acá y la función está acotada acá. Porque la definición de límite me tira unas desigualdades en donde yo puedo acotar la función. ¿Okay? ¿Y qué pasa en el resto? ¿Qué pasa en este intervalo entre n1 y n2? Pues bueno, este n1 y n2 podemos tomarlo cerrado. Y entonces sobre ese intervalo la función tiene un mínimo y tiene un máximo, que son los que me van a dar las cotas en ese intervalo. Entonces, al unir los tres casos, obtenemos una constante, una cota superior y una cota inferior. ¿Queda clara la idea? Okay. De nuevo, ahora esa es la noción, escríbanlo bien formalmente, pero esa es la idea detrás del ejercicio. Las 7 piensen ustedes también. El teorema de valores intermedios, que también lo vamos a usar ahorita, y que es muy conocido. Tengo una función continua con f de a distinto de f de b. Entonces, para todo c que se encuentre entre ellos, existe un x en las preimágenes, tal que f de x es igual a c. Y bueno, el dibujito típico. Ahora, si la función es continua en un intervalo cerrado, f de a y f de b son diferentes, o sea, aquí tengo f de b y por aparte tengo f de a. Entonces, como la función es continua, para cualquier valor c que yo agarre entre esas dos imágenes, la función tiene que ir desde aquí abajo hasta aquí arriba. Entonces, no me importa qué haga, yo sé que en algún momento va a tener que pasar por c. Y entonces existe un x acá, que no necesariamente es único, ¿verdad? En este caso, en esta función, pareciera que hay dos. ¿Okay? Pero esa es la idea del teorema del valor intermedio. Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí el teorema siempre se da como imagen implica preimagen y no como preimagen implica imagen? Porque, vamos a ver. Bueno, si tienes claro, ¿verdad? Eso de que cualquier imagen que te des en el intervalo tenés una preimagen. Sí. ¿Okay? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos que aquí está f de a y aquí está f de b. ¿Okay? Entonces, si te das algo así, no sé, por decir algo, y yo agarro un x acá, ¿verdad? La imagen de esta x no está necesariamente entre f de a y f de b. Okay. ¿Okay? Ahora, lo que sí es cierto, ¿verdad? Es que siempre va a estar entre el mínimo y el máximo de la función, si está definida en un intervalo cerrado. ¿Verdad? Ok, listo. Entonces, Gracias. tal vez esa es otra manera de verlo. Si vos lo ves en cualquier c entre el máximo y el mínimo, pues siempre va a haber una preimagen. Y al revés, entonces siempre sería cierto porque la imagen siempre va a estar entre el mínimo y el máximo. Ok. Muy bien, y con respecto tal vez a los 3 ejercicios que quedan, bueno, si f es una función continua, entonces para cada intervalo se tiene que la imagen es un intervalo. Esa es una preguntilla típica que sale directamente del teorema del valor intermedio, ¿verdad? Por ejemplo, si el intervalo fuera cerrado, ¿verdad? No importa, tenemos aquí un intervalo. Yo también voy a escribir las ideas abajo para que quede más ordenado. Qué molesto. Bueno,
Okay, cuando no quiere, no quiere. Entonces vamos a ver, pongámonos por acá. El 8 decía, y básicamente, si f de r en r es continuo, y yo agarro cualquier intervalo, entonces la imagen de ese intervalo es un intervalo. Entonces, uno podría hacerlo por casitos, digamos, el caso más sencillo. Entonces, si me doy un intervalo cerrado, que como la función es continua, lo que dijimos es que entonces f alcanza su mínimo y su máximo. Entonces, pregunta, si yo les doy una función continua en un intervalo cerrado, ¿cuál es la imagen de ese intervalo? La función aquí hace lo que sea, no sé. Eso fue muy feo, pero bueno. Okay. ¿Cuál va a ser el rango de esa función continua definida en un cerrado? Más o menos ya le suple la respuesta. La función siempre alcanza un mínimo, que digamos que está por aquí, y siempre alcanza un máximo, que digamos que está por acá. Entonces, uno puede probar que la imagen de ese intervalo es precisamente el intervalo que va del mínimo al máximo. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Por el teorema del valor intermedio, valor medio. ¿Verdad? Porque para cualquier C que esté entre M y M, como son el máximo y el mínimo, yo sé que va a existir un X, tal que la imagen de X es igual a C. ¿Okay? De acuerdo, preguntas en eso. Y ahora, bueno, la pregunta es qué pasa si el intervalo no es cerrado, porque ahí podríamos no tener máximos y mínimos. Sin embargo, uno podría pensar en una caracterización bonita de los intervalos. ¿Okay? Que básicamente me dice si, que es un intervalo. Tal vez la pregunta es qué es un intervalo. Y todos sabemos qué es, pero a nivel de definición. Dice, si yo me doy cualesquiera dos valores en el intervalo y me doy cualquier valor real que esté en medio de esos dos, entonces necesariamente, y también tiene que estar en el intervalo. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta definición? Si ustedes tienen un intervalo, agarran cualesquiera elementos y1 y 2 del intervalo y cualquier valor que esté en el medio, pues este valor que está en el medio también está en el intervalo. Y entonces vean que aquí sí tenemos un intervalo cerrado donde estaremos restringiendo la función. Entonces ahí podemos aplicar el mismo razonamiento. Lo dejo de tarea moral, pero la idea es exactamente la misma que discutimos aquí arriba. ¿Alguna pregunta? Y luego el 9 hablaba de que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real. Y bueno, aquí polinomio con coeficientes reales. Entonces, ¿cuál es la idea en esto? Igual, utilizar el teorema del valor medio. Si yo les doy, por ejemplo, cualquier cúbica, no sé, x a la 3 más cualquier cosa, x cuadrado más cualquier cosa por x, no sé. Asumamos que es mónico, que el coeficiente es 1. Entonces, para esta función, ¿qué ocurre si x se va para infinito? ¿Cuánto da este límite? Infinito, positivo. Para infinito positivo. Si yo calculo ese límite, pero ahora en menos infinito, ¿cuánto da ese límite? Infinito negativo. ¿Okay? Entonces hace algo así. Entonces, intuitivamente, ¿qué es lo que pasa? Y tengo una función que viene desde menos infinito, eventualmente llega a más infinito. Entonces, en algún momento,
puede ser que pase 3 veces, porque el grado es 3, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen que ser 3. Por lo menos, yo sé que en algún momento la función tiene que cortar al eje X. Eso es lo que dice el resultado. Y entonces, ¿cómo demostrarlo? Precisamente, como dijimos antes, tratar de utilizar estas dos definiciones de límite. El límite da infinito o menos infinito. Y sin pérdida, bueno, aquí estamos asumiendo que es mónico positivo, pero si fuera negativo es exactamente lo mismo. Entonces, sin pérdida de generalidad, uno asume que el coeficiente principal es positivo y listo. ¿Okay? ¿Preguntas? Ok, y el ejercicio 10 es básicamente, dice, esto vamos a hacer algo parecido en un ejercicio después, entonces, si tengo una función definida en un conjunto de un intervalo en un intervalo continuo, entonces existe un valor en el dominio tal que f de x es igual a x, que es lo que se llama un punto fijo. Y esta preguntilla sí es típica y la idea es muy, bueno, se llama teorema punto fijo y tiene varios nombres, etc. Este es el caso más sencillo cuando tenemos un intervalo cerrado. Pero entonces, básicamente, geométricamente lo que me dice es, aquí tengo la función identidad. ¿Okay? Tengo un intervalo cerrado AB. Y la función no sé qué hace, pero yo sé que sus imágenes están entre... ¿Qué estoy haciendo aquí? Okay, yo sé que sus imágenes, como está definida la función, están en el intervalo AB. Entonces yo sé que toda la función necesariamente, todo el conjunto de imágenes de la función en este dominio X, entre A y B, está entre A y B. Entonces, si yo quiero ir desde el inicio hasta el final, en algún momento tengo que pasar por la identidad. Y entonces, en ese punto, yo sé que ese X me cumple que f de X es igual a X. Esa es la noción geométrica. Y, de acuerdo, preguntas en eso. Y entonces la solución típica de esto es considerar una función auxiliar h, que va a ser f de x menos x. ¿Okay? Entonces, bueno, realmente hay que hacer el caso anterior, porque podría ser que f de a valga a, o podría ser que f de b valga b. Bueno, pero si esto ocurre, ya no hay nada que probar, porque recuerden que queremos probar que existe algún valor cuya imagen es la misma imagen. Entonces, si f de a es a o f de b es b, ya estaría. Si no, llamamos esta función h como f de x menos x. ¿Qué ocurre? Cuando yo calculo la imagen de a, esto es f de a menos a. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el dominio el dominio de f está en a y b. Entonces, cuando yo hablo de la imagen de a, ese es un valor que está en AB. Ya, como estamos descartando el caso donde f es igual a, entonces necesariamente este paréntesis va a ir abierto. Y lo mismo con f de b. F de b es necesariamente un valor en el intervalo AB, pero ya descartamos el caso en donde es igual a b. Y entonces, con base en eso, yo sé que necesariamente este valor de h evaluado en a, que es f de a menos a, va a ser un número negativo. Perdón, positivo. ¿Y por qué razón? Porque f de a es más grande que a. Y cuando yo calculo la imagen en b, esto es f de b menos b, que necesariamente va a ser un número negativo. Porque como f de b está en ab, necesariamente f de b es más pequeño que b. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la función h? Es la aplicación directa del teorema del valor medio. Cuando pienso en h, en a tengo un número positivo, en b tengo un número negativo. Entonces, necesariamente,
por el teorema del valor medio, tiene que existir un C en el intervalo AB, tal que h de C es 0. ¿Pero qué es h de C? H de C es esto. O sea, necesariamente f de C es igual a 0. ¿Okay? Y entonces podemos garantizar que si tenemos una función de un conjunto al mismo conjunto continua, tiene un punto fijo. Consultas. Qué chido eso. Eso, sí, hay pruebas más generales y ya para espacios topológicos, etcétera, etcétera. Pero este es el caso más sencillito del teorema de punto fijo. ¿Okay? Consultas. Entonces, eso termina en la parte del anexo, que dura más de lo que creí. Y espero que haya quedado claro, no sé, alguna duda general del anexo. Una pregunta, en ese último ejercicio, ¿es por el teorema de valor medio o por el teorema de valores intermedios? Intermedios, perdón, yo siempre le digo Bueno. intermedio, medio. Ya esos Sí, son sí. problemas personales, sí, sí, sí. Tenemos valor intermedio, perdón. Esos son problemas míos, no recuerdo los nombres, pero sí. Correcto. ¿Alguna otra consulta? Entonces, si les parece, tenemos unos 5 minutitos de